Buenas noches, bienvenidos al webinar, a nuestros acostumbrados y regulares webinars que hacemos de tanto en tanto. Miru, ¿todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Bien, vamos a desarrollar hoy día un tema que tiene que ver con la atención primaria. Este es un tema que a nosotros como escuela nos estaba diciendo que este tema de la atención primaria surgió comenzando, si no lo recuerdo mal, en los años allá por 2019, que si no lo recuerdo mal hicimos la primera edición de un curso que llevó el nombre de Atención Primaria con Acupuntura y Medicina China. La razón, o sea, de esto quiero antes poner en contexto el tema que vamos a desarrollar hoy, a propósito de que la acupuntura y en general la medicina china o medicina oriental, como la conocemos, o medicina tradicional china, como las acepciones con las que en Occidente se conoce, es una medicina que fundamentalmente en Occidente es conocida por la acupuntura y la moxibustión, y muy pocas personas saben que la medicina china o oriental no solamente es acupuntura y moxibustión, sino que está y se desarrolla en torno a cuatro pilares fundamentales en el desarrollo de esta medicina, que es la medicina tradicional, o sea, la acupuntura, la moxibustión, la herbolaria, el tuina y el chikung, que son los cuatro. De ahí se derivan una serie más de variables que casi todas son relacionadas a somatotopías, como son, por ejemplo, la auriculoterapia, la acupuntura abdominal, etcétera, etcétera. De tal manera que en nuestro medio, generalmente, hablar de medicina tradicional china es hablar de acupuntura. Y lo cierto es que en China, sobre todo en China, porque son todos los países asiáticos que de alguna manera conocen este tipo de medicina, es la aplicación de la acupuntura en moxibustión en China en cuanto a los procedimientos médicos de su medicina tradicional, constituye el 30% de las aplicaciones médicas y todo lo demás, y sobre todo, gran porcentaje está relacionado a la herbolaria. Eh, Hay que también destacar que en China existen dos medicinas oficiales. La medicina, su propia medicina, la que nos estamos refiriendo, y la medicina occidental, que desde la época de la Revolución China con Mao Zedong, pues tuvo puertas abiertas y se constituyó en una medicina también practicada hasta el momento como medicina oficial. Por lo tanto, hay dos medicinas oficiales en China que han sido llevadas no solamente al aspecto clínico, sino también a la academia, quiero decir, a la universidad, a los estudios universitarios y a la investigación. China ha desarrollado desde entonces, desde que entró la medicina occidental y comenzó a trabajar conjuntamente con su propia medicina tradicional por disposición de Mao Zedong. Desde ese momento se constituyó en una suerte de medicina integrativa, de tal manera que la práctica de ambas medicinas, la occidental y la oriental, se practican oficialmente en las clínicas, en los hospitales y en todo lo que haya, pero han conseguido integrar y hacer una suerte de sinergia entre ambas medicinas, y a partir de esa época, me refiero a la revolución,
China, se han ido generando una serie de investigaciones muy importantes que en Occidente se conocen muy poco, pero que han conseguido, por favor, si alguien tiene el micrófono encendido. Estas dos medicinas han conseguido una sinergia de tal manera que en las enfermedades de nuestro tiempo, sobre todo las enfermedades crónicas, las enfermedades autoagresivas, autoinmunes, degenerativas, tumorales, que son el azote prácticamente a la humanidad en estos tiempos modernos, han conseguido tener unos resultados bastante, pero bastante alentadores y que inclusive constan estos estudios y estas investigaciones en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la medicina tradicional oriental allá es tan de ellos, tan propia, tan común, que cuando una persona enferma, no necesariamente de una enfermedad grave, cualquier enfermedad, cualquier malestar, cualquier trastorno que puedan tener, pues optan o por la medicina occidental u optan de frente ir a su propia medicina y tienen campos de medicina de atención primaria en ambos sistemas médicos. Esto tiene, por cierto, una situación muy importante a nivel sanitario, porque en todos los países del mundo la salud pública es una situación muy que hay que preocuparse. O sea, mejor dicho, la salud, el presupuesto de los países en salud público siempre requieren y demandan mucho gasto. Y una de las maneras de tener, digamos, aminorar ese gasto y mejorar la salud de la población es potenciar, reforzar y tener activa una muy bien implementada atención primaria, porque la atención primaria va a permitir que una persona que vaya por una enfermedad, esta no vaya a pasar o vaya a evolucionar a cuadros clínicos ya más complejos, en los cuales ya pueden inclusive entrar en el tema de las emergencias. Estoy diciendo eso para darnos cuenta cómo funciona todo este tema. En Occidente, obviamente, cuando una persona enferma, no viene a la acupuntura, que dicho sea de paso, es la forma del sistema médico más conocido y divulgado en Occidente. Cualquier persona aquí, por ejemplo, acá en el Perú, tiene un problema, un trastorno gastrointestinal, un problema respiratorio o cualquiera de lo que sea, no vienen y no van a acudir a la acupuntura. Van a ir al médico, clínica, hospital, nacional, digo, a todos estos no van a venir en primera instancia a vernos a nosotros. Esa, la razón de eso es obviamente porque hay, en principio, aun cuando ya han pasado bastantes años en que la agricultura y moxibustión, sobre todo en Occidente, se ha ido expandiendo y conociendo, aún así las personas cuando enferman no toman como primera opción la acupuntura, por ejemplo. Primero van a los sistemas médicos occidentales. Y es comprensible, porque en principio hay desconocimiento y tienen más a la mano, obviamente, la medicina que se ha desarrollado en Occidente. Allá por los años de 1919, como escuela estuvimos viendo esta situación de ver la forma, porque creímos conveniente de ver la forma de divulgar, de invitar, de dar la mayor información posible para que las personas que tuvieran trastornos primarios pudieran tener, no excluir obviamente la medicina occidental, porque aquí no se trata de exclusiones, sino de tener también la opción que cuando aparece una enfermedad
reciente, puedan también acudir de nosotros, cosa que obviamente hasta estas épocas no ocurre. Sería, probablemente va a pasar mucho tiempo para hacer eso. No obstante, diseñamos un curso, una primera edición de un curso que se llamó Curso de Atención Primaria con Acupuntura en Medicina China, donde abordamos el tema de la acupuntura y la moxibustión con apoyo de algún conocimiento a través de la herbolaria para dar respuesta y atención a esos trastornos primarios, a esas enfermedades iniciales que en el día a día ocurren en cualquier nación, en cualquier país. Y así, año a año, hemos venido desarrollando un curso de este tipo con esa finalidad y con ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el tremendo problema de nosotros los acupuntores? Que aquí, como en todo en Occidente, hay gente que se ha formado, sobre todo para ser acupuntores. Hablar de acupuntura es hablar de moxibustión porque es una sola disciplina. Teniendo esto realmente para la población, por hablar del Perú, ¿vale? El universo poblacional del Perú, somos muy pocos acupuntores en el Perú, realmente, muy pocos, pero muy pocos. Y de esos hay que tener en cuenta que no necesariamente todos tienen una preparación y cumplen con todas las competencias ni la experiencia necesaria para ejercerlo. Pero en fin, eso ocurre generalmente, casi siempre, en todos los casos. ¿Cuál es el desafío de nosotros los acupuntores que practicamos esta medicina? El desafío que nosotros tenemos es que las personas que vienen a nuestras consultas, como no vienen cuando recién se inicia la enfermedad, sino vienen amparados bajo el concepto de medicina alternativa y o complementaria, como alternativa vienen cuando ya no tienen otra cosa ni otra esperanza con respecto a su dolencia, que ya para entonces es crónica, como ya no tienen otra cosa, por ahí se enteran de oídas, ¿por qué no pruebas con la? Entonces, como alternativa, vienen hacia nosotros. Y vienen a nosotros, obviamente, personas con enfermedades crónicas, muchas de ellas de alta complejidad, que requieren por parte del acupuntor mucho conocimiento y nunca, y eso lo saben probablemente aquí en los presentes, hay en algunos que hacen acupuntura, saben perfectamente que a nosotros no nos llegan nunca casos fáciles. Bueno, uno que otro por ahí, un esguince de tobillo, una torcedura, pero mayormente vienen personas no solamente con una enfermedad crónica de larga evolución, sino con una serie de complicaciones. Y el paciente inclusive viene hasta demandante, ¿no? Quiere que se le resuelva una serie de enfermedades muy instauradas que no ha podido la medicina occidental en las distintas especialidades resolvérselas a que nosotros se las resolvamos. Es una cosa del día a día. Nosotros lidiamos con ese caso y tenemos todos los casos que nos vienen a nosotros, ya vienen diagnosticados por la medicina occidental, casi todos ellos con enfermedades de larga evolución y con una alternativa. Vamos a ver qué hacen las agujitas con nosotros. Inclusive nos dicen en cuántas sesiones nos vamos a curar. Tienen años en otro lado, pero nos demandan a nosotros y nos piden en cuántas sesiones se van a curar. Pero en fin, es comprensible en personas que adolecen enfermedades tan largo tiempo y que lo lleva hasta la corona de estar enfermo de ese tipo. Eso en función a venir a nosotros como medicina alternativa, una alternativa a aquello que no se sienten coberturados como quisiera. Pero también como medicina complementaria implica de que, bueno, yo hago mi tratamiento, estoy en mi tratamiento
con medicina occidental y vamos a ir a la acupuntura para reforzar, complementar y potenciar el tratamiento. De alguna manera, hacer una medicina integrativa que los chinos ya vienen practicando desde la década de los 70. Entonces, tenemos gente que viene, por ejemplo, con un cáncer que ha asumido su tratamiento oncológico convencional y viene donde nosotros para que apoyemos ese proceso, cosa que existe y hay procedimientos para integrar ambas medicinas y poder, por ejemplo, en un caso del cáncer, hacer que esa medicina convencional no deteriore tanto al paciente, que los síntomas generados por ese tipo de tratamientos se aminoren y que además levanten su nivel de respuesta inmunitaria y de defensa para que la medicina convencional pueda funcionar de mejor manera que si no hubiera el apoyo de la medicina, por ejemplo, de la... En ese sentido, es medicina complementaria. Pero en definitiva, tenemos el desafío cotidiano de lidiar con enfermedades en la mayoría de los casos de alta complejidad. Ahora hay una situación adicional a ese tema que es que de todas maneras la salud pública está en manos de los gobiernos y los gobiernos son políticos. Y la política, bueno, está de más decirlo, cada vez más es menos política y cada vez más es corrupción. Entonces, entre todo ese escenario lamentable, pues no es negocio atender la atención primaria, sino más bien estar dando más atención a los niveles intermedios y los niveles de emergencia, porque si tenemos una atención primaria eficaz y que pueda resolver las enfermedades antes de que evolucionen a mayores y detener procesos crónicos, pues no van a pasar a ese campo donde el paciente es una entidad altamente rentable, porque cuando la persona de un trastorno que puede haber sido resuelto en atención primaria pasa a otras instancias de mayor gravedad, obviamente es un ente altamente rentable, porque además la enfermedad crónica es paliativa, no curativa, y por lo tanto el paciente será esclavo de deteriorar su presupuesto hasta el último día de sus vidas. Mejor negocio que eso, ni siquiera el de las armas, ni siquiera del narcotráfico. El negocio que no es un negocio, pero sí lo han convertido lamentablemente en el planeta, la salud pública es altamente rentable y prácticamente se ha constituido en una mafia que el negocio está en la medicina paliativa, en los tramos más complicados de la enfermedad para mantener al paciente el mayor tiempo posible generando rentabilidad. Hay que tocar también. En función a toda esa historia, pues había que diseñar, obviamente se nos ocurrió diseñar una curso que tenga que dé las herramientas para precisamente dar respuesta a las enfermedades en sus fases iniciales o trastornos más comunes, difundir esto para que la persona pueda ir, de pronto va y ya, pues, ¿no? Se puede resolver las cosas antes de que pase a mayores, cosa que consideramos que es una labor titánica en principio porque la idiosincrasia occidental va a preferir su medicina occidental y por otra parte la presión por parte de las políticas sanitarias que les conviene más un enfermo crónico o terminal o en niveles de emergencia muy graves
porque es más rentable que evitar que lleguen a esa situación. Entonces comenzamos a hacer este curso. Curso, además de un curso regular que como escuela tenemos, que es el curso de acupuntura y moxibustión, que conlleva ya el estudio más especializado, más profundo de lo que es las técnicas y las cosas, y que da la plataforma para que el acupuntor que quiera formarse, quiera especializarse y quiera aprender más, pueda estar en algún momento en condiciones de dar respuestas eficaces a la enfermedad de alta complejidad. O sea, sería como una puerta de entrada para ir estudiando mayores cosas, porque, dicho sea de paso, la medicina llamada tradicional china es una medicina que, si bien tiene etapas de formación y etapas de aprendizaje, es algo que no se deja de aprender nunca. No hay en todo caso un punto de inicio para comenzar a aprenderlo, pero no un punto de final. Un servidor ya va hacia los 30 años en el ejercicio de acupuntor, como también de profesor de este campo. Bueno, sigo aprendiendo porque hoy por hoy, y es algo contradictorio, como le digo yo a veces a mis alumnos, es algo contradictorio que, habiendo la ciencia médica y la ciencia tecnológica avanzado exponencialmente, la enfermedad a nivel global, lejos de disminuir, ha aumentado. Algo está pasando ahí, bastante raro, ¿no? Es curioso. Como les decía a mis alumnos hace unos días del diplomado de diagnóstico, que más o menos allá por los años, si no lo recuerdo más o menos 1995 o algo así, hubo un pronunciamiento, si no me equivoco, no sé si de la Asociación Panamericana de la Salud o de la Organización Mundial de la Salud, a una de estas autoridades del campo de la salud, aseveraron en esa época que, viendo el desarrollo de los estudios y las investigaciones en el campo de la medicina y el desarrollo descomunal de su tecnología, estaban en condiciones de aseverar que la salud pública hacia el año 2000 estaría en un porcentaje altísimo resuelto. Llegó el año 2000 y no solamente tenemos más enfermos que nunca, y enfermedades que antes eran rarezas, casi son ahora situaciones comunes. Estamos en el año ya 2023, fíjense, han pasado ya más de 4 décadas y seguimos en el mismo problema sanitario. Hacia el fin como le dijo, fue en el año 2019, comenzando esto que iniciamos de dar un punto de partida en la atención primaria con acupuntura y moxibustión y algunos aspectos de la medicina china, que comenzamos con este trabajo y que hemos venido dando y seguimos dando ese curso. De ese curso se han matriculado luego en el curso de acupuntura y moxibustión, y luego han hecho otros cursos que son más avanzados sobre la base que ya tiene, e inclusive, dado que la Escuela Shendao Sanadores tiene un convenio de colaboración con la Fundación Europea, nuestros alumnos tienen la posibilidad de hacer maestrías de la Universidad Yunnan de China con el respaldo de la Universidad Europea del Atlántico, en el cual pues cada vez hay posibilidades de seguir y seguir estudiando. Algunos de nuestros estudiantes que han egresado han hecho o están haciendo maestrías. Un servidor hizo 2 maestrías, una de ellas en oncología de la Yunnan, y pues, esto no termina, siempre hay que seguir estudiando. La enfermedad ahora no es una cosa como antes. En la alta antigüedad, cuando los textos antiguos, por hablar del canon de lo interno, que es el tratado médico
más antiguo jamás escrito en la historia de la humanidad, pues ahí aparecen respuestas terapéuticas para épocas en las cuales habían epidemias, intoxicaciones, mordeduras de víboras, accidentes, pero no habían estas enfermedades que hay ahora. Lo extraordinario de esta medicina es que en el tiempo y a lo largo de toda la historia, cuya data es entre 5.000 a 6.000 años, sin contar lo que nos cuenta, los que nos cuentan los mitos y leyendas, allá donde ya no hay data, se ha ido adaptando a las necesidades y a las urgencias en la salud de los seres humanos y ahora está en condiciones de acometer y el desafío del tratamiento de enfermedades que antes, cuando se originó, o por lo menos desde que existen data de esta medicina, se han ido adaptando y ajustando también a las urgencias y necesidades de nuestra época y dar respuesta a estas enfermedades que ahora hay. Obviamente, no cualquier acupuntor lo puede hacer porque, como todo, actividad en la vida, siempre va a depender del tiempo, el estudio, la experiencia, la entrega y la disposición que tenga el profesional en el campo. En el año 2019, a fines del año 2019, ya hacia diciembre, cuando por ahí se escuchó una noticia que la sentimos y la percibimos como algo tan lejano, como una cosa que eso está tan lejos, es una cosa que como que nunca nos iba a tocar, aparecieron las primeras noticias de la aparición de un virus, el COVID-19, en China, que es donde sostienen que es donde se origina este COVID. Para entonces, la, la Fundación Europea, a través de la Asociación Iberoamericana de Acupuntura, me habían invitado como ponente para, para un congreso iberoamericano que se da todos los años, para el Congreso Iberoamericano del 2020, que se iba a dar, no lo recuerdo bien si en mayo o en junio, en Barcelona, y en el cual me invitaron, yo iba a ser ponente de ese congreso, que lamentablemente no pude asistir porque ya hacia el 2020 la epidemia incipiente en China, en un tiempo muy corto, se convirtió en una pandemia mundial. Ya para marzo del año 2020, ya en el Perú se dieron supuestamente los primeros 15 días de cuarentena que duraron más de 100 días encerrados aquí. Y, sí, y pudiendo hacer algo, no pudimos hacer nada porque la medicina oficial de este país y de la mayoría de países de Occidente, pues no estamos autorizados para intervenir sanitariamente y oficialmente en el campo, pero les aseguro que hubiésemos sido muy útiles en ese sentido. Y sobre todo en el campo de la atención primaria, porque como sabemos, la mayoría de nosotros, este virus que atacaba en principio las vías aéreas altas entre nariz y garganta, pues ahí era el momento de detener que el virus progrese hacia la profundidad y alcance los pulmones, favoreciendo el campo para que se genere una neumonitis que era tan, pero tan aguda, que en la mayoría de los casos las personas ya entraron a cuidados intensivos, oxígeno, muchos de ellos intubados, y bueno, la tremenda cantidad de gente que murió a nivel mundial por eso. Eso fue, y no voy a entrar a especulaciones, teorías que hay con respecto a eso, porque no vienen al caso en este momento, pero lo cierto es que no solamente acá en el Perú o en cualquier parte del mundo, si las atenciones primarias no hubiesen hecho un trabajo para que ese virus
se quede en las partes altas y no afecte en los pulmones y los bronquios, pues no hubiese habido tanta mortalidad. Es curioso, a mí siempre me extraña y me sigue extrañando cómo casi de manera indolente, si no intencional, los sistemas de atención primaria, no solamente en el Perú, que no sería novedad porque el Perú es un desastre en ese sentido, antes del COVID inclusive, hayan desatendido tanto eso y se hayan dejado avasallar por el virus a un punto en el cual se generó una calamidad que duró más de 2 años. Hasta que, bueno, la Organización Mundial de la Salud hace poco ha levantado ya los cuidados, etcétera, etcétera. Y bueno, este, parece ser que ya esto es una endemia y por lo tanto el COVID será una suerte de influenza estacional que no sería necesariamente de un riesgo como lo fue en su momento. La gente, obviamente, si no voy a entrar en partes técnicas de cómo operó en ese momento el virus a nivel energético, porque el órgano diana eran los pulmones, y luego el Taillín, que comprometió el vaso y bueno, se desencadenó una serie de circunstancias que generaron la gravedad de prácticamente todos los casos de las personas que se infectaron de COVID, ¿no? Y teniendo en cuenta que ciertamente la gente no murió de COVID, la gente murió de neumonía. El COVID es un virus que llega al organismo, tiene un ciclo en el cual está muy activo y luego tiene una caída, en el cual ya después ya no hay tanta carga viral y por lo tanto, bueno, llegado un momento, ya no hay virus en el cuerpo y ese tiempo es por la razón por la cual se dan las cuarentenas, ¿no? Una cuarentena se da precisamente cuando es por un virus, precisamente para aislar a la persona y no contagie a otros mientras el virus está activo en el cuerpo y pueda ser transmitido a otros. Pero una vez terminado el tiempo, pues ya nadie, ya no contagia a la persona a otra. Sin embargo, la gente moría. ¿Y por qué moría? Moría porque el virus había generado unas condiciones para que la persona no muera por un hecho viral, sino por un hecho bacteriano. Y bueno, en fin, habrá un montón de cosas con respecto a ese tema, lo estoy tocando para que vean cómo, cómo si se hubiese tenido la disposición, no sé si la inteligencia, yo no creo que no hayan sido por inteligencia, ha sido por otras razones, dejaron en el abandono prácticamente el sistema de atención primaria, no solamente estoy hablando de medicina energética oriental, sino de la occidental, para que se genere la calamidad que sufrimos a propósito de esta pandemia y que después, inmediatamente, que por lo menos en el Perú levantaron la cuarentena, al día siguiente ya estábamos trabajando en eso. Tratamos pacientes con el virus comenzando, tratamos pacientes con secuelas, porque cuando una persona tenía el COVID y había sido, por ejemplo, intubado, no saben cómo queda, quedan devastados. Estos que sufrieron el virus y fueron a cuidados intensivos y fueron intubados, todavía tengo yo pacientes que todavía está con la secuela, con la vitalidad extremadamente disminuida, porque llegaron a ese nivel. Comenzamos a trabajar duro y parejo en ese sentido en nuestras consultas, que atendemos sobre todo y fundamentalmente una consulta popular que atiendo hace más de 25 años en Villa El Salvador ininterrumpidamente y pudimos constatar lo útiles que hubiésemos sido si nosotros, en vez de estar encerrados, hubiésemos estado
en el frente, ¿no? En el, apoyando, ¿no? No reemplazando, no estoy pretendiendo decir que si hubiésemos estado nosotros, no, eso sería una pretensión y un absurdo, pero sí hubiésemos sido un gran aporte en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto quiero para que se den cuenta más o menos cómo se actúa y cómo se desarrolla la clínica. No me voy a referir a otros sistemas como la herbolaria y otros. Voy a estar en concreto en lo que hay más a la mano acá en el Perú, que es la acupuntura y la moxibustión, y tanto por ahí una hierba. Hay que tener en cuenta que el tratamiento, por ejemplo, con acupuntura y moxibustión, tiene 4 etapas. Se maneja en 4 etapas. La primera etapa tiene 2 acciones: la preventiva y la de mejorar el terreno para tratar una dolencia o un trastorno de mayor envergadura. Entonces, la primera cosa que todo acupuntor debe saber es que, y esto, aun cuando la persona no tuviese una enfermedad, lo ideal sería que una persona, por ejemplo, en salud, se diera una vueltita un par de veces al año a la acupuntura, o sobre todo en los cambios de estación, que se generan a veces condiciones desencadenantes de algunas enfermedades, hacer un tratamiento que se desarrolla con el término de regulación energética. Habida cuenta que en la pirámide bioenergética, simplificada, porque tiene más subdivisiones, la enfermedad, antes de aparecer los primeros síntomas, hasta aposentarse y desarrollarse con sintomatología a nivel estructural, orgánico, un tejido o un sistema, antes de eso, o en todo caso como consecuencia, ese trastorno es por un desequilibrio, un trastorno en el desequilibrio del chi, o sea, en el nivel de energía. En otras palabras, como decían los de la alta antigüedad, un desequilibrio entre el yin y el yang. Cuando el yin y el yang, como expresiones de la fuerza, que se expresa a través de ese concepto llamado chi, que es energía y que se vehiculiza y se organiza a través de 20 canales psicolaterales, que son los que los cuales actúan la acupuntura. Cuando eso está bien, cuando eso funciona, cuando eso está en armonía y en equilibrio, implica que la persona está sana. Cuando el yin y el yang, que son expresiones de esa energía, como hablar del polo positivo y negativo de la energía eléctrica, si todo marcha bien, todo está bien alumbrado, todos los equipos funcionan bien. Pero ¿qué pasa cuando comienza a haber un desbalance y un desequilibrio en estas expresiones de la energía? Se van a dar o por exceso o por defecto, por plenitud o por insuficiencia. Casi siempre la plenitud es una consecuencia de una insuficiencia y viceversa. Cuando comienzan a darse esas condiciones, hasta ahí no hay enfermedad manifiesta. Horas, días, meses o años antes, esta condición anómala de insuficiencia o exceso, que va a provocar una tercera opción anómala que complica más las cosas, que es el estancamiento. Cuando se genera eso en el campo del chi, cuando todavía todo es asintomático, en algún momento esa información de ese desequilibrio va a viajar al sistema nervioso, que es un sistema energético somático, por decirlo de alguna manera,
y luego llega a la sangre, al sue, y alcanza el tejido, el órgano, la función, etcétera, etcétera. Y a partir de ese momento aparecen los primeros síntomas que anuncian la enfermedad. Lo ideal, lo ideal es, a nivel preventivo, un escaneo de cómo está esta situación, porque en la medida que esta situación del yin y el yang y el chi regulado esté en buenas condiciones, la persona vive en salud. Pero no solamente a nivel preventivo, sino que cuando una persona ya habiéndose manifestado la enfermedad a nivel de estructura, a nivel de órgano, a nivel de tejido, función o entraña, ya está manifiesta la enfermedad y diagnosticada inclusive por la medicina occidental, y viene el paciente a la consulta, siempre es recomendable, antes de abordar un tratamiento como producto de un diagnóstico por la enfermedad que viene el paciente, hacer una regulación energética para preparar, nivelar y poner el terreno lo más óptimo posible para reparar lo que haya que reparar. Por eso que la primera parte o conocimiento y formación que debe tener un acupuntor es saber la regulación energética, porque va a servir para la prevención, como va a servir en su momento cuando viene una enfermedad de alta complejidad cuyas energías están tan, pero tan comprometidas y tan pervertidas, si se quiere, que ya por donde lo toques, trata de mejorar A y te salta B. Le pones una aguja B y te salta C. Entonces, lo mejor es preparar el terreno. Es como cuando, si en algún momento una casa abandonada, derruida y cosas, alguien nos contrata para remodelarla y quiera remodelarla encima de los escombros, basura, trastes que hay ahí, ¿no? Lo primero, hay que limpiar el terreno, lo más breve posible y hacer lo que hay que hacer. Entonces, la acción terapéutica en estos términos pasa necesariamente por el campo de la regulación energética, y cuando ya tenemos el terreno en mejores condiciones de las cuales ha venido el paciente, entonces ya pasamos a la segunda etapa del tratamiento, que es el tratamiento base. ¿Qué es el tratamiento base? El tratamiento base es prácticamente aquello que nosotros hemos puesto en el temario del curso de atención primaria. O sea, elementos no de gran complejidad, pero con la suficiente coherencia y conocimiento como para abordar un tipo de enfermedad que todavía no está en el terreno de la alta complejidad ni una cronicidad peligrosa ni nada, pero que hay como protocolos, como digamos, ¿cómo se llama esto? Protocolos, fórmulas, si se quieren, que se trabaja ya para atender, por ejemplo, un trastorno cardiorrespiratorio o respiratorio o hepatodigestivo, urinario o lo que sea. El tratamiento base. Podríamos decir que en cuanto a atención primaria, estos dos puntos son los que se estudian. Saber regular la energía y tener los protocolos necesarios para dar una atención eficiente y pronta ante un trastorno que recién comienza o que recién se está instaurando. Si nos vamos al tema del curso de atención primaria con acupuntura y medicina china, esta es la parte que trabajamos.
El cuarto nivel de tratamiento, el tercer nivel de tratamiento, es el tratamiento sindrómico. ¿Qué es el tratamiento sindrómico? En la medicina oriental, a diferencia de la medicina occidental, y con esto aclaro que estoy hablando de diferencias y no estoy entrando en el terreno de cuál es mejor, cuál es peor, ni mucho menos, sino que para entender algo que es distinto necesitamos ver los contrastes, las diferencias. La medicina oriental ya en sus respuestas terapéuticas frente a la enfermedad crónica o la enfermedad ya de alta complejidad, ya no trata como es la medicina occidental que trata la enfermedad. El paradigma de la medicina occidental es tratar la enfermedad. Por eso se estudia un fenómeno patológico desde su etiología, desarrollo, evolución, etcétera, y se plantea una respuesta terapéutica que casi en la mayoría de los casos es farmacológica, por ejemplo, medicamentos, puede ser cirugía u otros procedimientos con los que cuenta la medicina occidental, en tanto que el paciente, de acuerdo a la analítica, el diagnóstico del médico o las imágenes que puede haber hecho, pues se constata que el paciente tiene esta enfermedad. Entonces, a esa enfermedad hay un remedio, hay un fármaco, hay una cirugía, hay un procedimiento. En ese sentido, la medicina occidental funciona en tratar la enfermedad. En el caso de la medicina oriental, trata al enfermo. Parece medio que es lo mismo, pero no es. Lo que trata no es la enfermedad, lo que trata es el síndrome. ¿Y qué es un síndrome? Síndrome es el conjunto o la aparición de signos y síntomas que revelan la condición energética que ha generado las condiciones para que aparezca la X. Un ejemplo muy representativo que yo lo suelo comentar porque igual puede ser con cualquier enfermedad, pero poco creo que es más decidor, es el caso del cáncer. El tratamiento oncológico occidental no trata el cáncer, trata cánceres. Por lo tanto, hay cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer. Y para cada uno de ellos, si bien es cierto, hay un concepto de base general, pero está como clasificado para cada lugar donde aparece el cáncer. Eso es comúnmente se hace en Occidente. Entonces, desde ese punto dice, el paciente tiene cáncer de pulmón. Desde el punto de vista de esta medicina, el paciente no es que tenga cáncer de pulmón. Él es un cáncer. ¿Cómo es esto? Se generan las condiciones sindrómicas y los desequilibrios de la energía que favorecen la aparición del comportamiento anómalo de una célula para que genere y se desencadenen unas mutaciones que después generan una masa tumoral y bueno, lo que viene después que llaman. Pero ¿qué es lo que pasa? Las condiciones del cáncer, si bien en un momento dado es en el pulmón o en cualquier otro sitio, las condiciones no, en principio, es algo que va al pulmón de frente, no. Hay una condición sindrómica o una condición energética en todo
el organismo, que en cada individuo, y dependiendo de la diátesis del paciente o del terreno debilitado del paciente, esa condición se concentra en el pulmón, en el estómago, en el hígado, y ahí es donde aparece, aparece en principio el origen del cáncer, que en algunos casos hace metástasis que se generan. Pero ¿qué es lo que produjo el cáncer en el estómago o en los huesos? Una condición preexistente de un síndrome, no de uno, sino de más de un síndrome, o sea, una condición energética, no una enfermedad, sino una condición energética que cursa con calor y flema. No es el calor biótico, es un calor tóxico que se va generando en el organismo como consecuencia, entre otras cosas, de predisposiciones genéticas, climáticas, dietéticas, emocionales y electromagnéticas. Ese calor que no se consigue liberar del organismo, porque además vivimos aislados de la Tierra. Los zapatos son aislantes, no toman contacto, no hay manera de que fluya ese calor tóxico y se libere del organismo y se va acumulando. La dieta ácida, muy poca alcalina, que se ingiere genera calor. Las emociones retorcidas en las cuales vive la vida moderna generan calor. El electromagnetismo en el cual vivimos inmersos en las grandes ciudades generan calor. En un momento dado, la célula normal dice hasta aquí nomás, déjense de joder y muta, porque genera un estrés intenso, un estrés brutal a la célula, que no le queda otra cosa a la célula que para poder vivir en un medio de tanto calor tóxico, no le queda otra cosa que mutar para hacerse resistente a ese medio y por lo tanto generar una célula que en relación a la célula sana es un monstruo. Si consideramos a un individuo normal como un monstruo, sí, casi inmortal, digamos, en ese sentido. Entonces, esa condición genera que se repliquen y se repliquen y se repliquen por ese calor tóxico estas células y como sustrato para generar la masa tumoral se vale de la flema o el TAM, como se llama en, en medicina oriental, que es el producto sobre todo de la dieta. La flema, no me voy, el capítulo de la flema, cuando yo lo doy en los cursos, a veces me toma una mañana completa, pero no viene al caso. Pero para que se den una idea, en Occidente, cuando hablamos de flema, lo primero que nos viene a la mente es la flema pulmonar cuando tenemos una bronquitis, una gripe, ¿no? Sí, eso también es flema, pero la flema es el producto de sustancias no metabolizadas correctamente por el vaso que han generado concentraciones de humedad que pasan a ser glera y después se van solidificando, produciendo todo tipo de bultos, miomas, quistes, lipomas, tumores benignos, tumores malignos, etcétera, etcétera, inclusive ateromas. Pero aparte de esas sustancias de la flema circulante en el organismo, hay una flema inmaterial, que es la causante de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otras perlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se, cuando vemos desde ese punto de vista del tratamiento sindrómico y viene un paciente con un cáncer o con una enfermedad producida por un síndrome de calor y flema? Entonces, ¿qué es el cáncer? El cáncer comienza cuando hay síndrome de calor y síndrome de flema en el organismo. ¿Sí? Ahí está, latente. Ese es el comienzo. Una vez
desarrollado la masa tumoral, si ese calor evoluciona, calor en chino es rei, flema, tan, si ese calor como síndrome tóxico evoluciona a jugo, perdón, o sea, fuego. Es el estadio en el cual el tumor está en una situación muy agresiva. Entonces, un síndrome de calor con flema es la causante del desarrollo de un tumor o un cáncer en determinada parte del cuerpo, dependiendo del terreno debilitado de la persona, pero el síndrome subsiste en la totalidad del organismo y donde ha aparecido el cáncer es en el terreno debilitado de cada quien. Entonces, cuando se aborda el tratamiento, no se aborda en tratar el cáncer del pulmón o el cáncer del hígado, sino que si nos da tiempo y tenemos la suficiente experiencia de cómo hacerlo y el paciente está en condiciones de que sus propios mecanismos puedan responder favorablemente, nosotros no tratamos el cáncer de pulmón, de hígado o donde esté. Nosotros lo que tratamos es el síndrome de calor y el síndrome de piel, que hay mecanismos y fórmulas para hacerlo. Si se consigue en este estadio oncológico resolver y purificar el calor tóxico y metabolizar la flema, el cáncer remite, esté donde esté, porque es la condición que ha generado el cáncer. Ya la cosa se complica más si hay fuego, porque ya estaríamos frente a tres síndromes: purificar el calor, metabolizar la flema y drenar el fuego. Son términos técnicos que se utilizan con un conjunto de puntos para ir generando, que es con acupuntura. El problema es cuando este calor y esta flema que evolucionó a fuego le aplicas viento. Ya ustedes saben que cuando en un bosque los grados de calor, de la temperatura superan los 50 grados, el bosque se incendia sin necesidad de que lo enciendan. Se produce una condición de sequedad extrema al punto que se comienza a arder el bosque. Y ese bosque puede terminar por quemarse todito si hay el malhadado momento que haya viento, porque lo propaga. Cuando el viento interviene como síndrome en un proceso de cáncer, se llama metástasis. El ejemplo que les estoy dando es para explicar este otro grado de tratamiento, medicina oriental, que es el tratamiento sindrómico, y que hay que saber, hay que estudiar mucho para poder que cuando viene el paciente con una enfermedad de esa naturaleza, que puede ser cáncer o no, pero una enfermedad autoinmune también es gravísima, o cualquiera de esas enfermedades terribles que hay, me viene diagnosticado con las pruebas, la analítica, todo, tengo lupus eritematoso sistémico. Entonces, yo como buen acupuntor no me voy a andar buscando en el libro, llamando a alguien a decirle, oye, ¿cuáles son los puntos para curar el lupus eritematoso sistémico? No existen. Lo que hay que ver es cuál fue la condición sindrómica que genera una condición energética anómala hiperrevertida, que en ese individuo provocó el lupus eritematoso sistémico. Entonces, no se trata la enfermedad cuando el paciente viene diagnosticado, que dicho sea de paso, todos vienen diagnosticados por la medicina occidental, sino se trata de buscar a través de la anamnesis, desde el momento que se presenta el paciente, color de la tez, actitud, si hay sequedad, que todas las preguntas que se le hacen,
y luego las confirmaciones diagnósticas con el pulso y la lengua, determinamos que las condiciones energéticas de este paciente que viene con lupus eritematoso sistémico reflejan que hay un síndrome A, B y C. Por lo tanto, lo que hay que tratar no es el lupus, es el síndrome. Estamos hablando ya de médicos ya de mayor envergadura. Esto no lo van a aprender pues en un curso de atención primaria, obviamente. Y hay un cuarto etapa del tratamiento que ha sido y viene a ser consecuencia de la gravedad y el deterioro en la salud del ser humano en nuestros tiempos. Cuando vemos que aún aplicando un tratamiento sindrómico, por ejemplo con acupuntura, bien hecho, no alcanza. Entonces pasamos al tratamiento complementario, que bien estudiado y relacionado al tema sindrómico, entro a tallar con dieta, hierbas, con ejercicios, hasta de pronto otras disciplinas como podría ser la homeopatía, la inyectoterapia o homeosiniatría. Dicho sea de paso, tengo un curso pendiente todavía ahí con una de mis colegas que es homeópata además y farmacéutica, que estamos viendo en qué momento vamos a dar el curso de homeosiniatría, que no es otra cosa que la inyectar ciertas sustancias homeopáticas en los puntos y los canales para que la información energética del producto, planta o medicamento viaje a través de los canales y colaterales, cosas que hacemos en las consultas. Nosotros en Villa Salvador hacemos homeosimetría, porque cada caso que llega ahí, a ver, quedan mirando y dice, pucha, y ahora acabo con esto, ¿no? Porque llegan, o saben qué casos llegan ahí. Ya bien. Entonces ya se entra al terreno de complementario actualmente, y con esta alumna colega que me ha apoyado con la homeosiniatría, le hice el encargo, por ejemplo, de que haga 5 homeopáticos que lleven la información de los 5 sabores, o sea, del salado, del ácido, del amargo, del dulce y del picante, que como algunos de ustedes sabrán, dicen los libros antiguos, por ejemplo, el sabor salado nutre la energía del riñón y en exceso lo daña. Entonces el problema ahí que tenemos es cuando es excesivo, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, el sabor salado para una persona que tiene insuficiencia de energía de los riñones, lejos de ayudarle, le daña? Es difícil. Entonces se nos ocurrió que podríamos más bien mandar la información de los sabores a nivel energético, y ella, yo le propuse el caso, ha hecho 5 homeopáticos que si los prueban no da el sabor, pero lleva la información de sabor, es el sabor, y lo inyectamos en los puntos U de los órganos. Los puntos U de los órganos son los llamados puntos tierra, que están en relación al vaso, y como sabemos el vaso maneja el gusto, cogemos al vaso para que vehiculice el sabor, el sabor que sea, y lo coloque para tonificar en diferentes zonas. Estamos haciendo una serie de investigaciones, acupuntura geoelectromagnética y otras cosas que ya les contaré en otro foro. Entonces, estos son los 4 pasos que de momento serían los que alguien que hace acupuntura debería saber. Mínimo los 2 primeros. Mínimo. Porque para el tratamiento sindrómico, no basta un curso de acupuntura regular tampoco, ¿eh? Ese que van a estudiar, ya sea aquí en la escuela nuestra o en cualquiera de las demás escuelas amigas que tenemos aquí en Perú o cualquier otra parte del mundo, el estudio sindrómico no está contemplado en la currícula. Son estudios avanzados sobre ese estudio. Cosa que estoy un poco animado a implementar para los alumnos que estén
digamos, animados a profundizar en el tema y que ya hayan estudiado cultura y moxibustión, por lo menos regular, para implementar clínica a nivel sindrómico. Hay que estudiar mucho fisiología, fisiopatología, síndrome, una serie de situaciones, respuestas clínicas, hay que dar el diagnóstico, es bastante complicado. Yo en su momento, recuerdo que hace algunos años, convoqué un curso que no era necesariamente sindrómico, era un poquito menos que el sindrómico, pero era más avanzado de lo que se enseña en un curso de acupuntura. Vinieron algo así como 14 alumnos que se matricularon. En la segunda clase habían 8, la siguiente clase habían 7, en la siguiente clase hubieron 4, y en la siguiente clase hubieron 3 y tuvo que cerrar el curso porque no lo aguantaron. Porque hay que estudiar energética, pues hay que estudiar fino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lamentable. Yo estoy hasta la coronilla, hasta me da mi escape de llan del hígado con los alumnos. Que vienen a estudiar acupuntura con la idea de que lo que van a aprender es a puntos de acupuntura, como le llaman, para las enfermedades. Entonces, desde la primera clase andan, mi profesor, ¿y qué punto se le pone para la migraña? Profe, ¿y qué puntos le pongo para la diarrea? ¿Y qué puntos? Como si fuese un fármaco. No es un fármaco, es otra visión de las cosas. Sí es cierto que hay puntos que reseñan los libros, que describen los puntos, que pero la acupuntura no es eso. Eso sería en todo caso la acupuntura alopática. Es casi considerar que poner una aguja en un punto de energía es como recetarle un alprazolam o un antibiótico. Si no funciona, eso hay que quitárselo de la cabeza. Es otra forma en que actúa esta medicina. Pero en fin, pues habrá que seguir bregando en el tema y haciendo pues de tripas corazón y a veces comenzamos 25 alumnos, de los cuales terminan menos de la mitad y de los cuales a veces uno va a ejercer. Hemos hecho un curso para uno, en el sentido que ese uno es el que sigue estudiando y se dedica a esto, pero la mayoría cuando ve que la cosa, hasta decepcionados se van diciendo, no, pero ahí está estudiando, que la energía, que esto, pero hasta ahora no me dicen qué punto le pongo para el dolor de rodillas. Joder, para estamos hablando de medicina, de esta medicina en el contexto. Hay que tener en cuenta, y eso parece que todavía o no lo saben o no les da la gana de entender, que en China la medicina, su medicina tradicional, es carrera universitaria de medicina, con el mismo tiempo de duración que la medicina occidental en las universidades. Y acá, una vez al mes, un par de veces que vienen, ya quieren pues que les diga que le voy a poner el punto. Sí, o por ahí, como les digo, nos corremos el riesgo de quedarnos sin alumnos, pero como esto no es un comercio, esto no es un mercadillo, que lo que me interesa es tener más clientela, porque nosotros no tenemos clientes, tenemos pacientes. En la escuela no tenemos clientes, tenemos alumnos. Pero si queremos el clientelaje, me bastaría hacer un curso para marearle la pirindola y decirle, mira, pero ¿de qué? Por aquí, por acá, eso sería un timo, estarlos timando. Fin, al fin y al cabo, aquí nos está aprendiendo. Ya es bastante responsable que si yo quiero ser mecánico, aprenda bien mecánica para ser un excelente mecánico y arreglar los carros. Imagínense la salud humana, que además tiene otras consideraciones que van más allá de lo que es el organismo, el tejido, la función, que es el Shen, es la dimensión psicoespiritual del individuo, que como dicen los textos de la alta antigüedad, antes de tratar cualquier enfermedad,
de cualquier consideración somática y orgánica, hay que atender el Shen. Por lo tanto, para ser rigurosos con esto, pues ahí le hacemos pues el esfuerzo. A veces nos quedamos, pues para qué, al fin y al cabo, esta escuela y los lugares que ahora la escuela tiene para asistencia clínica, que es acá en San Ignacio, en Surco, tenemos por la Bolichera un reciente centro que hemos abierto, y el de Villa El Salvador, pues tratamos de hacer las cosas como se tienen que hacer y no comenzar a engañar a la gente y buscar un clientelaje, porque no se trabaja por dinero, sino se trabaja por servir. Y él trabaja por dinero que se dedica a otra cosa. Que hay otras actividades que están y que no son por eso malas, ¿no? Hay que ser honesto que, y dedicarse a hacer, yo quiero dinero, no hablo de otra manera, porque tienes que hacerlo acá, yo, es fácil. Bien, entonces este es el contexto que quería compartir con ustedes de manera espacial, global, de lo que significa la medicina oriental. Y además, cada vez que vamos, no solamente cuando vamos a dar un curso, hacemos un webinar, la escuela hacemos periódicamente, con una periodicidad entre un mes o mes y medio, un webinar gratuito que no necesariamente tiene la intención de informar de un curso que vamos a dar, sino tocamos diversos temas para personas que les interese y dar alguna información útil al respecto. Pero bueno, acabamos de comenzar un curso, un diplomado de diagnóstico. Bueno, ya que íbamos a dar el diplomado de diagnóstico, programamos un webinar que hicimos hace unas semanas del tema. Y ahora estamos comenzando en junio, si no lo recuerdo mal, Milo el 8 creo que, ¿no? Es un curso que va a tener una modalidad semipresencial, en el sentido de que el curso este, va a tener un Zoom, como hoy día, un jueves en la noche, y el domingo siguiente a ese jueves, ya presencialmente acá. Hemos lanzado este año una nueva metodología para los cursos. Ya comenzamos un curso de acupuntura y moxibustión en el mes de febrero, en el cual es presencial online indirecto. Eso quiere decir que es presencial para los alumnos que viven en Lima, pero en tiempo real, como dicen, ¿no? Se está transmitiendo la clase para personas que no vivan en Lima. Esto porque yo soy provinciano y yo, cuando quería estudiar estas cosas, tenía que venirme a Lima, ¿no? Estar viniendo, porque en Piura, Cajamarca, Arequipa, o en donde sea, no hay escuelas. Y yo no creo que en esos sitios no se necesite este tipo de medicina, y yo no creo tampoco que no hayan personas que estén en condiciones y tengan la vocación de estudiar algo así. Entonces, pensando en ellos, pues hemos desarrollado esta nueva modalidad, que implica que una persona que vive en Piura pueda estar en la clase que están presencialmente haciendo acá en Lima, y periódicamente, cada 6, 7 meses, dar la oportunidad de hacer un stage de prácticas, en el cual, pues, de ser posible, se den una vueltita por acá y hacer algo que sería mejor hacerlo todos juntos, o sea, presencialmente. Pero actualmente, por ejemplo, contamos con un sistema de transmisión que nos permite dar la clase a los que están presentes simultáneamente. Personas de otros lugares están siguiendo la clase, y cuando hay que hacer una demostración de una aguja o todo, pues tenemos cámara como para que lo vean así directo, y como si fuese poco, todo eso después se edita, y en no más de 3 o 4 días, en el aula virtual de la escuela, tienen la clase para verla las veces que les dé la gana. Ya si no aprenden así, mejor que se dediquen a otra cosa, ¿no? Entonces eso, así estamos trabajando, sobre todo a partir de este año, con el curso de acupuntura y moxibustión que comenzó en febrero. Comienza otro en septiembre,
Próximo junio comienza atención primaria con acupuntura y medicina china, y así van a ser nuestros cursos últimamente. Tenemos alumnos, si me ayudas, Milu, creo que de Tarapoto, de Trujillo, de Huancayo, de Bolivia, ¿no? Que están, mientras están acá presentes, están dando la clase, están igual sentaditos en su casa ahí viendo la clase. Y para ir concluyendo, porque tampoco es la informativa de la cosa, para quienes quieran un poco más de información del curso que viene de atención primaria con medicina china, les voy a reseñar más o menos de qué va la cosa. En cuanto al temario. En principio, vamos a trabajar no solamente con acupuntura y moxibustión, sino también le vamos a dar un ladito, un espacio para lo que es la herbolaria. La herbolaria en medicina china es distinta a la fitoterapia occidental en el sentido de lo que se ve en la herbolaria china energética, es la naturaleza energética de la planta, el sabor funcional de la planta, el tropismo de la planta y otros etcétera que no contempla la fitoterapia occidental. Entonces, por ahí damos un alcance, también estamos dando un curso de herbolaria en ese sentido y así sucesivamente. El curso va a dar una introducción necesaria con respecto a lo que es la medicina oriental, un poquito de historia, aspectos fundamentales que hay que saber, aunque no profundamente como para hablar de sindrómico y eso, pero lo suficiente como para poder manejar el curso, y luego veremos casos, ¿no? de, de enfermedades, trastornos más comunes en sus fases iniciales, que tienen, como les he dicho cuando comencé, el propósito de conjurar el avance de una enfermedad que de no ser atendida pasa a ser crónica y pasa a poder pasar inclusive a poner en peligro no solamente la salud, sino también la vida del paciente. Ese es lo que tiene que ver, ¿no? Y hay un momento en que hacemos un poco de fitoterapia. El último curso que hicimos, hubo un tiempo ya hacia el final del curso en que los alumnos estuvimos aquí haciendo decocciones, pinturas, ahí en presencia, viendo cómo se hace, el tiempo de maceración de una tintura, cómo se hace, cómo se conserva, cómo se dinamiza, ¿no? Porque no solamente basta que se haga la tintura y esté el tiempo necesario para que desprenda sus componentes activos, sino que además su información energética necesita una dinamización que consiste en una suerte de movimientos circulares o succión, como lo hace la homeopatía, para eso que está concentrado, expandirlo y que se potencie y que a la hora de ingerirlo no solamente vayan los principios activos de la planta, sino que vayan los principios energéticos o la información de la energía y viaje por todas las redes que hay en el organismo y que como digo, se sintetizan en el estudio de los 20 canales y colaterales, ¿no? Bien, entonces, bueno, cualquier información, el teléfono de la escuela, el celular de la escuela es 955-793231. Hay un dossier donde está bien explicado ahí, si es que lo quiere solicitar. No llamen, usen el WhatsApp, no estamos contestando llamadas, dado que ahora es una tortura eso de contestar llamadas que no conoces, porque pues es propaganda, bancos, todo eso, y a la verdad que ahora toda la información la estamos dando, en tanto la persona nos escriba al WhatsApp y no nos llame, porque viene un número que yo no conozco, no lo contesto, y menos si estoy dando una clase, o y menos si estoy haciendo clínico, ¿no? Así que esa es la situación. Se pondrían en contacto con nuestra secretaria administrativa, que es Milú, que ahora mismo con nosotros, que es mi asistente personal y mi más directa colaboradora, que es la que trabaja y coordina todos los cursos.
Y bueno, y no sé si alguno de ustedes, o en todo caso, sepan a alguien que le podrían interesar, y sobre todo que no viva acá, ¿no? Que pueda tener la oportunidad de, si yo está en Arequipa, oye, yo quería estudiar agricultura alguna vez, pero eso ahí en Lima tendría que viajar, bueno, sentadita en tu casa, no solamente ves en directo, puedes interactuar con nosotros, hacer preguntas y como si fuese poco, unos 3, 4 días después, en el aula virtual de la escuela, tienen toda la clase editada para ver más material multimedia y PDF para que tengan material suficiente para que puedan estudiar de la mejor manera. Y con eso damos por terminado el webinar, a menos que tengan algún comentario, una pregunta o algún reclamo o denuncia que hacer. Silencio típico del Perú. Nosotros pasamos, y eso lo sabemos todos los que nos dedicamos a la enseñanza, ya sea acá en la escuela o de mis colegas en otras escuelas amigas, y conozco varios. Y que hemos tenido la oportunidad de viajar y de estar en otras escuelas, inclusive dar clases en otras escuelas, es que pero el alumno pregunta o no pregunta nada o pregunta muy poco, ¿no? A diferencia de otros países, aquí nomás los argentinos, los brasileños, los chilenos, que basta que te pegan una metrallada de preguntas impresionantes. Y yo he tenido la oportunidad, a propósito de congreso de la Sociedad Iberoamericana de Acupuntura, a la cual pertenecemos también, de haber sido invitado 2 veces a Chile, una vez a Brasil, he estado en Argentina, también en España. Y bueno, por ahí los colegas, oye, vas aquí, nos puedes dar una clase de 2 horas al grupo tal, ya, pues, y como profesor itinerante, ¿no? Y comienzo la clase de 1 hora y son hora y media de preguntas, por lo menos, porque te pegan una ametrallada pero la idiosincrasia peruana parece que el roche impera más que otra cosa. En fin, muchas gracias por la atención, pues. Ya les estaremos avisando de otro webinar que, como lo digo, más o menos en un periodo de un mes y medio, siempre damos un webinar. Hemos dado del COVID, hemos dado del psiquismo, hemos dado un montón de webinars así. Bueno, buenas noches entonces, dado que nadie dice nada.